Y ahora sí vamos a dar comienzo entonces y a invitar al primer invitado de la tarde, Andrés Rampoldi. Buenas tardes, gracias por venir. Andrés es técnico e investigador del INTA Concepción del Uruguay y también docente e investigador de la Universidad de Concepción del Uruguay. Y para el día de hoy queríamos tener la visión de técnicos uruguayos, pero también nos parecía importante la visión de técnicos argentinos y sobre todo de la región de Entre Ríos para que fuera un panorama similar al que tenemos acá en Uruguay. Así que gracias por haber venido, Andrés. Buenas tardes para todos. Gracias por la presentación y por la invitación a poder participar en este evento tan importante para los organizadores, justamente por el lanzamiento de este nuevo herbicida. La charla va a tener tres ejes. El primero va a ser justamente una parte introductoria para darles un panorama de cuál es la problemática que nosotros estamos teniendo en la provincia de Entre Ríos respecto a malezas enfocado justamente en el cultivo de maíz, que es lo que nos convoca en el día de hoy. Si nosotros nos vamos a las invernales, las dos más importantes que vamos a tener va a ser Alolium y va a ser Aconiza, ¿sí? Y lo que ustedes están viendo ahí en esas gráficas son la distribución de la emergencia que está presentando en la provincia de Entre Ríos. Puedo tomarlo a nivel general, podemos ir a algunos lotes en particular y eso va a estar modulando dependiendo de la cobertura verde que esté teniendo en el caso del Alolium, ¿sí? Que es la gráfica que están viendo a su izquierda. Pero en general nosotros estamos teniendo prácticamente el 80% de la emergencia del Alolium en otoño. Y esto está asociado justamente a las precipitaciones y a tener el lote sin competencia, es decir, libre de competencia. ¿Y qué competencia? Rastrojo no, sino en realidad la competencia verde. Tiene un censado a esa competencia verde y eso hace de que me nazca más o menos en ese otoño y que se me pueda retrasar ese pico de emergencia si en realidad las precipitaciones y esta condición de cobertura no la estoy teniendo. En el caso de Aconiza, ¿sí? Van a ver que tenemos dos picos, y ustedes la conocen muy bien, porque también están teniendo problemas aquí, pero vamos a tener dos picos en el cual en general, dada esta situación, el principal es el otoñal y nos queda un pico que suele tener menor número de individuos, pero suele ser quizás el más problemático de poder manejar. Y eso se trata de representar con esta gráfica en donde se muestra la altura. La primera gráfica es la altura, ¿sí? Que va tomando y el tamaño que va tomando esta coniza de ese nacimiento otoñal, es decir, tengo más tiempo de acción en ese nacimiento otoñal que en el nacimiento primaveral, por una cuestión de temperaturas, ¿sí? Entonces, para las dos especies van a ser importantes tener precipitaciones y tener suelo descubierto, o al menos, llamándolo de esta forma, no tener competencia o tejido verde en la superficie. Es decir, las dos van a estar censando la competencia dentro de lo que es el sistema. Ahora, podemos tener situaciones como estas, ¿no? En donde tenemos un cultivo de soja con nacimiento del Alolium, pero aparte de tener Alolium, ahí en esa imagen estamos teniendo nacimiento de Digitaria, que vamos a hablar un poquitito, y estamos teniendo nacimiento de algunas crucíferas. Es decir, se nos empiezan a combinar estas, nosotros por ahí las estudiamos y las hablamos, otoñales, invernales, y las realidades que empiezan a acomplejar el sistema. O como tenemos en la zona cultivo de trigo, que no ha logrado todavía cerrar el surco, y ya tenemos un green de equinocloa naciendo dentro de ese cultivo de trigo encañando. Es decir, el sistema nos va mostrando de que cada vez empezamos a tener mayor presión de estas especies. Dentro de las invernales, no es que tenemos la provincia de Entre Ríos con mucha problemática de crucíferas, pero sí está empezando a haber cada vez más, es una realidad, y dentro de ellas la mayor distribución la tenemos con Rapistrum, ¿sí? Y tenemos algo de Brassica rapa. Por ahora no tenemos Hirfeldia, es un gran alivio eso.
Y la realidad es que en el caso de crucífera siempre nos termina costando diferenciar entre una y otra, ¿sí? Por su morfología, por el tipo de cotiledón, por la pilosidad. Empezamos a buscar justamente para poder diferenciar. No me voy a meter en la clasificación taxonómica ni nada por el estilo, pero la realidad es que después nos terminamos dando cuenta de quién era cuando llegamos a este estado. Estamos sumamente tarde para esa situación. ¿Qué es importante dentro de esto? Que nosotros en evaluaciones que venimos haciendo de emergencia, para las dos especies que le mencioné, tenemos una distribución aproximadamente como la que están viendo en esa gráfica, ¿sí? De varios años, agrupado, ese es el porcentaje de distribución de emergencia. Y lo importante de esto es que yo estoy teniendo aquí un pico interesante, ¿sí? Que se me puede llegar a meter en sistemas estivales dentro del cultivo. Invernal puedo manejarla, dentro de los estivales por ahí puede llegar a estar haciendo cada vez más complejo de poder manejarlo. Dentro de la problemática estival en cultivo de maíz, yo me animo a decir que Yuyo Colorado es la que se lleva el número 1. Y ustedes deben estar teniendo situaciones similares con Amaranthus en la zona. Nosotros en la provincia tenemos un 90%, entre 85 y 90% de Amaranthus hybridus. Hay un 10-15% de Amaranthus palmeri, no tenemos tanto palmeri por suerte, pero la realidad es que Amaranthus requiere de bastante aceitado el proceso de manejo y toma de decisiones por un tema de tamaño. Ahora lo vamos a ver un poquitito respecto al porqué, ¿no? Y después podemos decir, bueno, si tiene y si ofrece este Amaranthus una resistencia a deslizar el dedo, estamos hablando de híbridos. Si eso no se da y es bien brilloso, podríamos estar hablando de palmeri, que puede ser la diferencia morfológica más grande que podemos observar respecto a esto. Ahora, el punto está acá para Amaranthus, a diferencia de rama negra o coniza, que ahora vamos a hablar. El tamaño, ¿sí? Amaranthus, como ustedes están viendo aquí en la gráfica, de no más de 4 o 5 centímetros de altura, ya tiene más de 10 puntos de rebrote. Y esto hace de que muchos posemergentes empiecen a tener fallas, ¿sí? O pérdidas en la eficacia o en el logro de control que nosotros estamos buscando justamente por esto. Es decir, el timing que nosotros tenemos que tener para manejar en posemergencia Amaranthus tiene que ser mucho más rápido la toma de decisión que lo que estamos hablando, un ejemplo para coniza. ¿Okay? Tenemos la distribución con 2 picos y el pico de febrero es el que suele complicarse cada vez más. Tenemos mucho más numeroso en número de individuos en este pico primaveral, sí, pero el problemático es el que se nos mete adentro de los cultivos, en donde muchos cultivos no podemos manejar al mismo. En el caso de maíz tenemos herramientas, ¿sí?, que tienen muy buen desempeño, como es los HPPD, justamente, y que tienen justamente en combinación, como lo van a hablar los chicos, en el caso de Libra o el Humis para nosotros, la combinación de nicosulfurón con glifo y podemos en el cultivo de maíz incluso entrar con hormonales. Pero la realidad es que esa es la distribución. Y si nos metemos rápidamente en lo que es las gramíneas, por excelencia terminan ganando por goleada las equinocloas, ¿sí? Y ahí ustedes están observando las dos, es decir, Colona, ¿sí?, a su izquierda, más rastrera, más chica, con un ciclo que se termina cumpliendo en aproximadamente 45 días entre que emerge y florece, y Cruz Gali, a su derecha, con un ciclo más largo, otro tipo de hábito de crecimiento, pero que justamente es la que en la zona nuestra va a empezar a dar cada vez más problemas por manejos, porque al final de mi presentación voy a comentarles justamente la problemática de resistencia que hemos estado encontrando. Tienen un alto, ¿sí?, alta agresividad o competencia, muchísima producción de semilla, tienen la habilidad justamente para, una vez que emerge, competir, formar semilla aún teniendo unos 5 a 8 centímetros de altura, logran formar semillas sin ningún tipo de inconveniente, y esto hace justamente de que sean tan agresivas. Tenemos a Chloris como otra especie con relevancia en la provincia, y dentro de ellas es Chloris virgata, es la de ciclo anual,
¿sí? Que tiene, ahora les voy a mostrar, un parecido bastante a Eleucine, ¿sí? Hay algunas diferencias, pero es bastante parecida a Eleucine a simple vista, cuesta mucho diferenciarla. Pero si nos venimos a ver justamente la inserción de la lámina y la vaina, ahí sí vamos a poder discriminar, ¿sí?, entre Eleucine e Índica, que es la que nosotros tenemos en la provincia con mayor frecuencia. Digitaria es una de las especies que está directamente relacionada al cultivo de maíz digitaria, ¿no? Es una maleza muy asociada a ese sistema, y en la zona nuestra, en donde tenemos aproximadamente en las últimas 4 campañas maíz de primera en un 80%, 75-80%, y tenemos entre un 25 y 30% de cultivo de maíz tardío. Digitaria es uno de los problemas dentro del cultivo de maíz. No vamos a confundirnos para identificarla y discriminarla de lo que sería justamente una equinocloa o una cloris, como lo vimos. Y en el caso de Eleucine sí podemos llegar a confundirnos, ¿sí?, al momento de la toma de decisión, pero la realidad es que para discriminarla entre cloris, ¿sí?, vamos a tener que observar justamente qué pasa con esa lígula en la inserción de la vaina y la lámina. Ahí nos va a estar discriminando entre una y otra, más allá de que el patrón de emergencia se pueda compartir, como lo vamos a mostrar ahora. ¿Y por qué hago esta breve introducción respecto a las especies? Porque a nivel técnico tenemos un problema interesante para poder identificar tempranamente a las gramíneas, ¿sí? Empiezan a nacer gramíneas y, salvo de que muy temprano tengamos a esa equinocloa tigrándose, nos cuesta discriminar entre una equinocloa, entre una Eleucine, entre una cloris. Y la realidad es que si yo me pongo a observar la distribución de emergencia que estoy teniendo en este gran grupo, ¿sí?, agrupo a las cloris y a las equinocloas ahí, a Eleucine y a Digitaria, la distribución es aproximadamente esta. ¿Ok? Entonces, en un cultivo en el cual para la zona nuestra, de fecha temprana, para el 15 de septiembre lo estoy teniendo sembrado, yo voy a tener gran parte de la equinocloa y el cloris que me va a estar por nacer, ¿sí? Voy a tener ese pico ahí, pero me va a estar por nacer. Eleucine puedo tener algo, pero me va a estar quedando gran parte de la Digitaria con una gran cantidad de pico de emergencia asociada más al mes de diciembre, fin de noviembre, diciembre, para meterse dentro del cultivo. Es decir, para esa fecha temprana del cultivo de maíz, voy a tener una alta presión en el momento en el que va a estar naciendo estas malezas en el cultivo. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, viendo esto, ¿sí?, yo siempre pongo esta gráfica, que es el monitoreo de lote, y no porque vayamos a discutir cómo monitorear o cómo no, pero la realidad es que, como nosotros observamos, en las recorridas empezamos a detectar nacimientos, ¿sí?, y las vamos identificando. Tenemos al Oleum, tenemos en el caso de Baulesia, como se está viendo ahí, tenemos en el caso de Lamium, como podemos observar en la imagen, o como estoy mostrando algunas, rama negra. La realidad es que a mí me interesa ese monitoreo no solo para saber quién está, sino para ir observando esto. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando tomamos la decisión de ese control, de esas malezas que van naciendo de manera inicial, muy tímida, con las primeras precipitaciones, yo tengo que tener en cuenta el tamaño en el cual está esa maleza, pero a su vez también, aparte del tamaño, ir observando la cobertura verde. ¿Por qué? Porque esa cobertura verde me va a estar reteniendo el preemergente. Y ustedes van a ver que yo me voy a meter ahora en el tema de preemergentes y vamos a hablar un poco respecto a eso, justamente porque a mi criterio es el fuerte que nosotros tenemos que posicionar dentro de lo que es el manejo en cultivo de maíz y para estas especies gramíneas, fundamentando justamente la cantidad de emergencia que me está quedando dentro del cultivo de maíz. Es decir, darle la mayor capacidad competitiva a ese cultivo que yo estoy instalando. A su izquierda van a estar viendo una imagen en donde nosotros posicionamos un preemergente, pero que previamente
se estuvo haciendo un reseteo, ¿sí? Es decir, eliminamos ese tejido verde. Y a la derecha es el mismo preemergente sin haber hecho previo ese reseteo. Y hicimos un ratio, si se me permite, de cobertura verde, partiendo desde un 10% y llegando a un 25% de cobertura verde o un 30% de cobertura verde. Y acá nos metemos en un mundo muy grande respecto a esto. ¿Por qué desde un 10% a un 25%? Porque hay activos que tienen capacidad de moverse dentro del suelo versus otros los cuales no tienen capacidad de moverse dentro del suelo. Por ende, aquel que tenga capacidad de moverse me va a permitir un poco más de cobertura verde que aquel que no tenga capacidad de moverse y necesite sí o sí tratar de hacer el mejor impacto o llegada a mi objetivo blanco, que es el suelo o es el rastrojo y no tener hojas. Esto es avanzando, ¿sí?, la observación, pongo solamente 2 gráficas para que sea más rápido, y ya empezamos a ver que aquí todavía, si bien hay algo de nacimiento, no miremos los raíces ahí bastante duros de roer, pero aquí ya estamos teniendo nacimientos en barbechos largos, ¿sí?, con activo como puede llegar a ser justamente biciclopirona y en el caso de Entre Ríos, la combinación con atracina, ¿sí?, el registro que tenemos para barbecho largo. Pero fíjense la importancia entre tener un reseteo y no tener. Y ahí está la gráfica con los resultados en cobertura verde. Ahora, el punto es el siguiente. Uno dice, perdón, que le rede. Bueno, ahí está. Uno dice, bueno, ¿estoy teniendo diferencias a los 90 días? Sí, estoy teniendo diferencias a los 90 días. Ahora, con reseteo también estoy teniendo nacimiento y cobertura verde. Sí, estoy teniendo nacimiento y cobertura verde. Ahora, ¿cómo llego con tamaño en uno y en otro? ¿Sí? Si bien estoy teniendo nacimientos posiblemente 30 y 40 días antes que repasar en el que no hice el reseteo y posicioné el preemergente versus al que tuve el reseteo y el preemergente. Es decir, estoy teniendo ese plus de tamaño más allá de la emergencia, ¿sí? Y el monitoreo no termina ahí, en decir a quién tengo, qué cobertura tengo y qué toma de decisión tengo, sino que en realidad el monitoreo tiene que seguir para empezar a detectar estas cosas, ¿no? Nosotros en la provincia de Entre Ríos, que no escapa lo que tienen ustedes acá, estamos teniendo resistencia a glifosato, estamos teniendo resistencia a cletodin y estamos teniendo resistencia a leucifop en esa especie que es Lolium, ¿sí? La realidad es que ese monitoreo tiene que seguir después de hacer la toma de decisión y la pulverización para empezar a detectar tempranamente el problema y no llegar a las 3 campañas después de que me ingresó en el lote con una situación en donde tengo más del 40% de la población con pérdida de sensibilidad a la dosis de uso de cletodin. ¿Ok? Entonces, eso es anticiparme al problema y el monitoreo tiene que seguir después de eso. Esta curva la conocen bastante, nosotros la tenemos en Argentina, venimos a una tasa de aproximadamente 2 biotipos por año a partir del año 2010, en donde ustedes ven que la pendiente va subiendo y cada vez vamos sumando más biotipos resistentes al sistema y que eso hace justamente de que muchas herramientas empiecen a salir del juego y tengamos que repensar el manejo que estamos planteando. Bien, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Rama negra con resistencia a glifo, rama negra con resistencia a ALS en la provincia. La realidad es que si yo planteo una fecha de siembra a partir de noviembre, diciembre, como podría ser, y tengo las dos curvas justamente de tamaño de desarrollo que voy teniendo en Conisa, lo primero que tengo que ver es que el tamaño máximo al cual yo puedo aspirar a tener un control y no tener fallas es este. ¿Sí? Tengo que tratar de manejar rosetas de 15 centímetros o menos, no más que eso. ¿Sí? Y si no llego a esa roseta de 15 centímetros y empieza a elongar, una rama negra de 5/8, 10 centímetros, y dependiendo de las condiciones ambientales en las cuales esté sometida, puedo llegar a tener rebrotes y escapes. ¿Ok? Entonces, no tiene que ser una cosa u otra, sino que justamente el tiempo tiene que ser fundamental. Y podemos poner, como están viendo ahí ustedes, una paleta de productos, que ahí está sumada la atracina para nosotros,
pero podemos tener una paleta de productos que obviamente a medida que vayamos más temprano van a tener desempeño los preemergentes y a medida que el tamaño empieza a ser cada vez mayor, empiezo a trabajar con activos sistémicos que tengan un mejor desempeño dentro de lo que es el manejo justamente de coniza en el lote. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Ahora bien, nos cansamos de hacer y de ver ensayos, ¿sí? Y los seguimos y observamos y demás. Y muchas veces terminamos viendo ensayos que terminan ahí en esos 35, 38, 40 días, 45. La realidad es que nosotros lo que tenemos que observar, que están graficados con la barra gris, es el rebrote, ¿sí? Y más justamente para estos biotipos en donde están pasados de tamaño, tenemos que hacer fuerte hincapié en el rebrote. Fíjense que un activo, ¿sí? Fotosistema 2, que se mueve por xilema, es sistémico pero por xilema, es decir, va a ser quemante para algo que ya esté nacido, esté pasado de tamaño, no va a tener acción, el rebrote termina siendo considerablemente más alto que por ahí cuando combino a otros activos que se mueven por las dos vías, como puede llegar a ser en este caso, sí, la combinación de arauxifen. Ahora, ¿qué pasa con diclosulam? ¿No? Un activo que lo hemos usado nosotros por lo menos un montón, y la realidad es que terminamos observando que la sensibilidad de coniza a diclosulam ha desaparecido prácticamente y que cuando hacemos la combinación, ¿sí?, con un hormonal, ahí sí empezamos a tener otro tipo de desempeño y otro tipo de control. Logrando justamente controles muy buenos, que en la imagen puede estar muy linda, ¿sí?, el testigo a su izquierda y los otros son tratados a la derecha. Podemos observar hermosos controles en donde estamos teniendo justamente ryegrass, matas de ryegrass ahí, pero lo que yo tengo que observar es esto. ¿Qué pasa con ese control, con esa contundencia? ¿Sí? O esto, en donde a la misma fecha que estoy observando no estoy teniendo rebrotes y no estoy teniendo control. ¿Vamos hasta ahí? En el caso de las brasicas, experiencias que hemos hecho, la realidad es que inhibidor de fotosistema 2 o PPO con blanqueadores o incluso justamente combinación de PPO con cloroacetamidas o inhibidores de síntesis de ácidos grasos de cadena larga tienen buen desempeño y ahí podemos armar la estrategia que eventualmente pensemos o desarrollemos y justamente esto está buscado para ese segundo pulso que teníamos y que no se nos termine metiendo dentro de los sistemas justamente de manejo. ¿Qué pasa con ryegrass? Ryegrass yo les dije que en otoño teníamos los picos de nacimiento. Tenemos que evaluar justamente el control postemergente más el control preemergente. Y acá es la misma regla en cuanto a cobertura y a su vez también tamaño. Yo hago fuerte hincapié en que, y ahora les voy a mostrar, muchas veces al cultivo, al ryegrass no lo terminamos controlando solo y dentro del complejo de malezas tenemos a coniza, tenemos a boulesia y podemos hablar de otras latifoliadas invernales que están integrando el pool de malezas. La realidad es que hay preemergentes que funcionan y que funcionan muy bien. Para el caso de ryegrass, el punto es que muchos terminamos diciendo, bueno, no lo posiciono ahí en mayo, controlo el pulso de nacimiento de mayo y espero a ver cómo viene el nacimiento, vuelvo a hacer otro control, ¿sí?, ahí por julio, agosto, que me terminó naciendo, y ahí posiciono algún preemergente ya pensando justamente en meterme en el cultivo estival. La realidad es que pensando en una problemática como las que le mostré, en donde el 40 o el 50% de la población presenta resistencia, no nos queda otra que empezar a manejar ese pulso de nacimiento con preemergentes. Porque llegamos a septiembre a querer sembrar el cultivo de maíz y nos encontramos con ryegrasses que están queriendo empezar a engañar o a elongar, ¿sí? Ahí ya pasado de tamaño, rebrotes muchas veces, los graminicidas, tenemos un tiempo de espera para poder sembrar el cultivo, empieza a acomplejarse y obviamente esa complejidad es suma de dólares dentro del lote que muchas veces no tenemos el resultado que estamos buscando. Sin mencionar y sin meterme justamente en la problemática o pérdida de sensibilidad o resistencia que ya tenemos a graminicidas. Ahora bien, nosotros en aquellos lotes en donde todavía tenemos sensibilidad, a ryegrass lo manejábamos o lo manejamos muy simple o muy básico.
¿sí? Con aloxifop o con cletodin. Hoy en la actualidad en esos lotes problemas ya se están integrando herramientas como cletodin y aloxifop a dosis llena para poder manejar, sumado a glifosato, para poder manejar a esos raigrases problemáticos con cletodin y con aloxifop. O sea que la realidad es que cada vez se nos van acabando las herramientas, vamos a tener posiblemente alguna luz al final del camino respecto a esto, pero el punto a hacer foco acá es que creo que el manejo de preemergencia tiene que estar. Tengamos la herramienta o no la tengamos, el manejo en preemergencia tiene que estar, incluido en el caso de raigras. Y después, justamente, a doble golpe, ¿cuándo? Yo tengo determinado en los ensayos que pasados los 8 macollos de ese raigras, hay una alta probabilidad de que el rebrote se dé. Termino viendo que quema completamente, empiezan las temperaturas ahora y empiezo a tener rebrotes, ¿sí? 60, 70 días después de que hice la quema estoy teniendo rebrotes. Entonces, tratar de eliminar justamente la detoxificación. ¿Qué pasa cuando lo combino con hormonales? Antagonizan, tengo antagonismo. Más o menos sí, es cierto, dependiendo de las formulaciones, hay variaciones, pero en realidad nosotros entre usarlos solos o usarlos en combinación con 2,4-D o con dicamba, estoy teniendo problemas de antagonismo, es decir, va en detrimento del desempeño de ese graminicida. ¿Ok? Y si encima estoy pasado de tamaño, más se magnifica esa problemática de antagonismo. ¿Hay diferencia entre las formulaciones? Sí, hay diferencias. Ahora, esta diferencia entre sal, ¿sí?, y microemulsiones, la realidad es que vuelvo a lo mismo. Si manejamos menos de 8 macollos no lo vamos a ver, y si las condiciones pre y post aplicaciones de esa combinación fueron buenas, no lo vamos a ver. Ahora, cuando el sistema empieza a presionar, ¿sí?, ahí empieza a complejarse cada vez más. ¿Por qué digo esto? Porque si ponemos un límite de 8 macollos, seguro vamos a estar tratando a uno con 14. Porque es que primero nació, y como nació 1, 2 y tenía poquito, quise esperar un poco más para que me nazca más y poder esa herramienta en post-emergencia utilizarla. Entonces, dentro de las malezas las voy a tener un poco pasadas de tamaños. Bien, haciendo foco en esta instancia al cultivo de maíz, yo puedo ver una paleta de posibilidades para utilizar en preemergencia en el cultivo de maíz. Ahí podemos armar la estrategia que a nosotros nos convenga, nos sirva y dependiendo del tipo de especies vamos a estar observando. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de los inhibidores de síntesis de ácido graso de cadena larga, cloracetamidas y piroxasulfones como familia aparte, vamos a tener acción sobre gramíneas, ¿sí? Vamos a tener acción sobre gramíneas, pero nos va a terminar quedando corta la parte de latifoliadas. ¿Ok? Y ahí podemos empezar a jugar en cuanto a si tiene más solubilidad y me viene más llovedor, si tiene menos solubilidad y no me llueve. Los inhibidores de fotosistema 2 tienen un desempeño netamente preemergente, como ustedes ya lo saben, y que está fuertemente posicionado para latifoliadas, ¿sí? Pero que justamente es muy buen partner para otros activos que tienen otro desempeño. Entonces, ahí empezamos a complementar el comportamiento preemergente que puede llegar a tener una terbutilacina, por ejemplo, ¿sí?, con una cloroacetamida o con un piroxasulfone, un ejemplo. Y si no, podemos justamente volcarnos a las estrategias, ¿sí?, como puede llegar a ser biciclopirona más S-metolacloro, con muy buen comportamiento de los dos activos y en conjunto sinergizan al control de gramíneas, ¿sí?, y al control de latifoliadas dentro del cultivo, logrando residualidades interesantes y que si a ese preemergente lo logro posicionar e incorporar, muchas veces ni siquiera necesito tener un repaso y capaz va un poco en contra del encuentro, pero la realidad es que muchas veces con un buen preemergente posicionado y encima de eso, si yo vengo haciendo bien el manejo de no llegar al momento de la siembra con malezas pasadas de tamaño, es decir, vengo con algo de preemergencia, ¿sí?, ni hablar en un cultivo sembrado en diciembre,
puedo tener muy buen desempeño dentro de lo que es el manejo de preemergencia en gramíneas. Traté de todos los ensayos, y para tratar de resumirlos, meterlos en una sola gráfica. Por eso están viendo la gran dispersión que termina habiendo, porque acá están metidos años en donde nos llueve bien, años donde no nos llueve bien, años en donde muchas veces, y lotes en donde la presión termina siendo mayor, el banco de semilla que tengo versus otro, pero la realidad es que yo hasta prácticamente los 45 días puedo estar en un rango aceptable agronómicamente de alrededor del 90% de preemergencia, ¿sí? Y eso es muy bueno. Si yo me pongo a ver, en este caso, 15 ensayos, 4 años, con condiciones de precipitaciones diferentes, tengo muy buen desempeño de este preemergente justamente en Equinocloa. Pero hay un punto importante dentro de este preemergente. Que a mí un preemergente esté actuando me significa que no solo la semana que viene o la otra voy a estar teniendo emergencias, sino que al momento de esos 30, 40 días, cuando yo tenga que tomar la decisión de hacer un repaso o no, voy a estar teniendo diferencias entre encontrarme con una situación como esta, en donde tengo a una equinocloa con un tamaño acorde, ¿sí?, en el orden del macollo hasta los 3 macollos, y que es esperable de que tenga buen desempeño con el uso de estos posemergentes en el cultivo, o puedo llegar a tener esta situación en donde esa equinocloa ya estaba pasada de tamaño y que incluso lo veo que terminó quemando, anduvo bastante lindo, voy a los 15 días con precipitaciones y temperatura y esa equinocloa siguió avanzando, ¿sí? Entonces, es importante entender de que el uso de preemergentes a mí me termina sirviendo como herramienta para que la utilización de un posemergente termine teniendo un buen desempeño. ¿Se entendió ahí, no? Bien. En el caso de los maíces que los sembramos de manera tardía, ¿sí?, la paleta de posibilidades es bastante amplia, ¿sí? Y donde tenemos todavía respuesta a graminicidas, podemos ir con graminicidas y posicionar algún preemergente como para esos primeros pulsos que estoy teniendo, ¿sí?, en esos 30 días, 35 días, tenga el desempeño de ese preemergente y no me encuentre en el momento de la fecha de siembra con una sorpresa dentro de los lotes, ¿no? En el caso de las imidazolinonas, y en particular imazetapir o la combinación de imazapec e imazapir, voy a hacer un apartado. El problema que nosotros tenemos de resistencia a ALS y dentro de ellos a imidazolinonas en equinocloas está fuertemente asociada a la acción posemergente de ese herbicida. En preemergencia mejora el desempeño de estas imidazolinonas, pero no termina siendo el desempeño que tendría si en el lote no tuviera la problemática de resistencia. Aclaro esto porque si bien uno observa una diferencia, nunca va a terminar compensando cuando tengo la problemática de resistencia en IMIs, ¿sí?, que vaya en preemergente o en posemergente. ¿Ok? La emergencia de malezas va a estar dándose ahí y muy brevemente podríamos tener, ¿sí?, incluido un cultivo de cobertura, de servicio, como querramos llamarlo, el cual va a terminar mejorando el desempeño del sistema e incluso de estos herbicidas. ¿Por qué digo esto? En gramíneas, particularmente, los cultivos de cobertura no son preemergentes. En invernales tampoco, ¿sí? Lo que pasa es que a las invernales se les acaba el tiempo para poder nacer. Entonces muchas veces no terminan naciendo, o me terminan haciendo alguna coniza en noviembre cuando suprimo el cultivo de cobertura. Pero no actúan como preemergentes. Lo que me terminan haciendo es amontonando esos picos que iban a empezar a nacer en septiembre, octubre, se me fueron para noviembre. Y eso puede ser una ventaja para mí, porque el posicionamiento de ese preemergente yo lo hago ahí, tengo todo concentrado ahí. Es decir, no es un preemergente el cultivo de cobertura, sino que amontona esos picos, esos flujos de nacimiento en 1 o 2 cohortes nada más. ¿Se entiende el concepto? ¿Qué pasa en posemergencia? ¿Sí? En posemergencia también, volvemos al mismo ejemplo, tengo una paleta muy importante de activos, ¿sí? Otros que muy conocidos con acción en posemergencia, nicosulfurón, ¿sí?,
combinación justamente de HPPD o la combinación de HPPD justamente con nicosulfurón, que van a hablar los chicos después. ¿Tengo tecnología Clearfield o CL en maíces? Sí, hay, es cierto. Ya les dije que en posemergencia era baja la eficacia que nosotros tenemos, por eso en muchos casos no termina siendo, o podemos llegar a tener maíces, ¿sí?, con tecnología que me permite utilizar glufosinato y aloxifop. Bueno, la realidad es que es una herramienta más dentro del esquema de manejo y dentro del sistema que tengo que integrarla. Anda muy bien, glufosinato de amonio dentro del desempeño. No es el mejor desempeño que tiene con gramíneas, pero tomándolo con buen tamaño, es decir, chico, podemos observar que hay un buen efecto. No termina siendo un DICUAT. Y en el caso de aloxifop, siempre que tengamos sensibilidad lo vamos a poder usar. Y digo esto porque lamentablemente no tenemos buenas noticias en la provincia de Entre Ríos respecto a este herbicida, porque justamente es una herramienta que termina cayéndose, ¿sí?, si lo queremos ver o pensar solamente para el uso de aloxifop en posemergencia. Si por ahí lo pensamos integradamente, tiene vigencia y más que vigencia en el sistema. Estos son ensayos de 2 campañas y sumamente presionado el sistema. Fíjense que con más de 2 macollos, ¿sí?, entre 2 y 3 macollos, en donde podemos observar que aquí, como comentaba recién José, nosotros lo tenemos como el humis en vez de el Libra, pero está justamente a el humis, y en el caso de los ensayos nuestros, combinado con atracina, versus el resto, e incluso nicosulfurón con sulfato de amonio, con muy buen desempeño en el control, muy buena performance, no solo para gramíneas, y en este caso en particular Echinocloa, como se está observando ahí, sino que también para Amaranthus, ¿sí? Y en particular esta combinación con el inhibidor de fotosistema 2 tiene muy buen desempeño con Amaranthus. Algunas imágenes, a la izquierda lo tratado y a la derecha el testigo sin tratar. Esa es lo que se observaba en ese momento, ¿sí?, de la recorrida, que era aproximadamente a los 30 días, y a medida que íbamos avanzando observábamos justamente que el control seguía estando sin ningún tipo de efecto fitotóxico. Fíjense que no se observa diferencia en el cultivo sobre el que se trató, y en el caso del testigo sí empieza a quedar más retrasado justamente por la competencia que está generando la Echinocloa en este caso. Un punto importante a mencionar es que en el ensayo teníamos baja presión, pero había algo de sorgo alepo, una especie que yo no la nombré acá, no la mencioné porque no está tan distribuida, pero la problemática en las zonas en donde hay es alta, y ahí sí el aporte justamente de nicosulfurón termina siendo muy importante en la combinación con mesotrione versus el resto de la competencia. La realidad es que entre tenerlo y no tenerlo en una especie como sorgo de Alepo, lo veo que aporta, y aporta muchísimo. Pero ojo con esto, ¿sí? Ojo con esto. ¿Y por qué hago ese hincapié y ese comentario respecto al tamaño? Porque si me paso de esos 3 macollos, 4, estoy corriendo el riesgo de terminar observando este tipo de rebrotes. Entonces, acá, más a mi favor, fundamenta de que dentro de la herramienta de manejo incluyamos los preemergentes, y en posemergencia, de ser necesario, repasamos justamente con el Libra en este caso, o el que querramos. Ya en la provincia, por allá por el 2008, denunciamos la resistencia en Echinocloa cruzgali a 2 activos, glifosato y a imidazolinonas, particularmente imazapic e imazapir. Lamentablemente, este año denunciamos la resistencia de Echinocloa cruzgali con pérdida de sensibilidad, resistencia a lo que son las ACCasas, y dentro de ellas a la FOP, ¿sí? Por el momento a FOP hay algo ahí dando vuelta en Cleto, todavía no lo tenemos, pero la realidad es que, como ven ahí, Cialofop asociado al sistema rosero, porque se terminó encontrando en esquemas asociados así,
pero lo más llamativo e importante es el aloxifop, porque hay denuncias, nosotros en la oficina donde trabajamos recibimos reportes de fallas de control, rebrotes, terminan observando que esa planta empieza a quemar y después empieza a rebrotar. A los 35, 40, 50 días vuelve a estar esa planta como si no lo hubieran tratado y la realidad es que no están solamente teniendo fallas a los FOB, sino que los DIM también están, y en particular Clethodim, la presión que se está haciendo es muy alta. Resistencias bastante elevadas, ¿no? Es decir, 20 veces la dosis, 18 veces la dosis, con biotipos en los cuales uno los observa y parece que los está fertilizando. Bueno, imágenes que siempre mostramos cuando ejemplificamos a las resistencias, ¿sí? Y que los susceptibles con menos de la dosis de registro y de uso de marbete, que es la mínima, estamos teniendo muy buen desempeño. Entonces, esta problemática, donde empiece a expandirse, que no tengo dudas de que tarde o temprano esto suceda, dada la presión de selección que estamos haciendo con herramientas netamente posemergentes, y no estamos incluyendo activos preemergentes, presionamos fuertemente el sistema y la problemática va a magnificarse zonalmente, porque hoy en la provincia de Entre Ríos lo tenemos bien asociado a la costa del este y al centro de la provincia, pero ya hay biotipos que estamos recolectando de la zona suroeste, Victoria, Nogoyá, Galarza, bueno, para aquellos que han recorrido. Es decir, no es solamente asociado a un cultivo de arroz o no es solamente asociado a Echinoclea cruzalis. Hay muchas fallas, después tenemos que terminar viendo, porque no todo lo que falla es resistente, pero la realidad es que la problemática, lo que estamos viendo es que cada vez más está alarmando y llegan consultas para manejo de postemergencia en esta especie. Espero no haberme excedido, agradezco por su atención y bueno, quedo a disposición para las consultas cuando sea el espacio. Muchas gracias.